Buenas tardes, sean bienvenidos. Mi nombre es Verónica Trejo Jiménez. A nombre del equipo, doy la más cordial bienvenida a cuantos están presentes en este momento a través de nuestros canales de transmisión, amigos, colaboradores, familiares, alumnos, exalumnos, misioneros laicos de nuestra gran familia carismática, nuestras hermanas religiosas de distintas partes de la República y de otros países. Igualmente saludamos a nuestros hermanos misioneros del Sagrado Corazón. En el mes de febrero suspendimos el tema del miércoles segundo, porque dejamos lugar a la celebración del 55 aniversario de la Pascua Eterna de la Sierva de Dios, con 3 días de encuentro virtual, compartiendo reflexiones y actividades, especialmente en torno al tema de la familia. El tema de hoy estará en continuidad con la reflexión del mes de enero. Decisiones de vida con madurez. Con este título compartimos una experiencia muy especial de la vida de la Madre María Amada, sus primeros días en la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento en la ciudad de Mascota, Jalisco. El cómo fue bien recibida y querida en la comunidad. Cómo llevó a cabo su decisión vocacional con una gran madurez humana y en docilidad a la gracia de Dios. Y terminamos con un episodio muy importante, su primer encuentro con San José María Robles. Hoy, partiendo de este dato, abordaremos el tema Camino a la Santidad de la mano de un santo. Así avanzaremos en el conocimiento de la vida de la sierva de Dios, que sin duda nos dejará una enseñanza para nuestra vida. Las hermanas que estarán a cargo de este tema son la hermana Felicitas Valle y hermana Rosario Can. Muy buenas tardes. Retomando entonces algunos datos de la transmisión del tema anterior, del mes de enero, recordemos que María Amada ingresó a la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento el 13 de febrero de 1913 y a los pocos meses, justo el día 2 de abril, conoció a San José María Robles. Entonces, un sacerdote recién ordenado lo conoció el día de su cantamisa a la que asistió porque fue enviada a llevar un grupo de niños del colegio que atendían las madres para que participara en esa importante celebración. Pero los invitamos a ver un poquito sobre la vida de este santo mártir mexicano. ¿Quién fue San José María Robles? Veamos. Floricanto.digital presenta. Hoy celebramos a San José María Robles Hurtado, nativo de Mascota, Jalisco. Una vez definida su vocación, ingresó en el Seminario de Guadalajara y fue ordenado sacerdote en 1912. En 1916 se trasladó a Nochtitlán, Zacatecas, donde continuó su ministerio y fue docente en el Seminario Auxiliar. Ahí se incrementó su prestigio de piadoso, inteligente, caritativo y místico pastor. En 1918 fundó la Congregación de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús Sacramentado, cuyo carisma se inspira en la máxima: ya no verdugos, sino víctimas del corazón eucarístico de Jesús. 2 años después, le eligieron párroco
de Tocotlán, Jalisco. En dicho poblado organizó diversos grupos de catequesis de ambos sexos y diferentes edades y creó y promocionó obras asistenciales. Presbítero ejemplar, discreto, alegre, comprensivo, caritativo y amable, así se le describe quienes lo trataron. El padre Hurtado fue devoto y propagador del Sagrado Corazón de Jesús y de la Santísima Virgen María. Es autor de diferentes textos y poesías, entre ellos Esclavos del Corazón de María en Jesús, Anhelos del Corazón Eucarístico de Jesús, Tratado sobre la Oración, periódico Luz del Hogar. En 1926, al iniciarse la persecución religiosa, continuó su labor en la clandestinidad. Un año más tarde se decretó la orden de aprehensión contra los sacerdotes. El 25 de junio la casa donde se alojaba fue sitiada y el presbítero capturado. Antes de ser sacrificado, escribió: «Quiero amar tu corazón, Jesús mío, con delirio, quiero amarte con pasión, quiero amarte hasta el martirio, con el alma te bendigo, mi sagrado corazón». Fue ahorcado en la Sierra de Quila, cerca de Guadalajara, y fue canonizado por San Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. Bueno, estos son algunos de los datos más relevantes de la vida de San José María Robles, que nos dejan sin duda el deseo de conocer más sobre su vida. Un gran amante del corazón de Jesús que coincidió en el tiempo, en la historia, con la vida de la sierva de Dios, María Amada del Niño Jesús, que como dijimos lo conoció el día de su cantamisa. Ese mismo día por la tarde el padre fue al convento, precisamente a agradecer el detalle a aquella hermana que fue con el grupo de niñas del colegio y le llevó una estampita en la que decía: nunca cierre la puerta de su corazón a Jesús o no tarde en abrirle. Vamos a ver cómo comenzó su camino de santidad, o más bien lo continuó, porque pues creo que la vida de santidad inicia desde nuestro bautismo y se va gestando en la familia. Pero este camino de santidad de María Amada ahora va a continuar de la mano de un santo, de San José María Robles. Al entrar en la vida religiosa, precisamente, inicia su etapa de preparación para la toma de hábito, es decir, para el inicio del noviciado. Y así lo inicia, así lo comienza. Jamás cierre la puerta de su alma al Señor, ni tarde en abrirle. Muchos años después ella recordará esta frase y la escribe en sus escritos, en su diario espiritual. Y comienza entonces, después de aquel momento en que fue muy bien recibida en la comunidad y que todas la querían y que le encomendaron muchas actividades y todo eso, y que parecía que todo era, como decimos, que marchaba sobre ruedas, comenzaron las dificultades interiores para ella, porque comenzó a descubrir la realidad de la vida religiosa, no como el sueño o la idea que ella se había forjado, sino la realidad. Ella había, por una parte, había soñado o pensaba que era todo como muy bonito, como una vida angelical, como suelen incluso ahora muchas personas imaginarse la vida religiosa. Pero a los pocos días de estar en el convento, pues se dio cuenta, fue como poniendo los pies sobre la tierra, se dio cuenta que en realidad la comunidad estaba formada de personas, de mujeres humanas, con defectos, con limitaciones, y que habría que aprender a convivir con ellas. Y comenzó para ella, por otra parte también ella había soñado, o había pensado, se había hecho la ilusión de estar en la vida religiosa para dedicar muchas horas a la oración, muchas horas a la adoración del Santísimo Sacramento, y como una vida pues muy entregada.
a la piedad y a la oración. Sin embargo, como se le encomendaron muchas actividades, la dispensaron por su trabajo de estar en muchos actos de la comunidad, incluso a veces, muchas veces, de la Santa Misa. Y ella no podía hacer ni siquiera la hora o hora y media que tenían de regla de oración, porque no se lo permitía todo el trabajo que le encomendaron. Entonces eso fue como para ella como una cierta desilusión, no desilusión en el sentido estricto, sino como desengaño de lo que ella se había forjado en su mente de la vida consagrada. Entonces sí le llegó esa como crisis vocacional, tentación contra su vocación, como pensando, ¿sería esta mi vocación? ¿No me engañaría yo? ¿No sería un engaño? O como ver, como si fuera como una quimera, un engaño, una fantasía nada más que ella se había hecho. Pero la manera, ella aprendió a superar las tentaciones a partir de esta crisis. Una, no receta, sino un medio muy eficaz para superar las tentaciones es manifestarlo. Manifestar la tentación, expresarla con su director espiritual o con su superiora. Y en este caso, como el padre Robles comenzó a ser su director espiritual, pues a él fue al que le manifestó también estas dificultades, estas dudas, estas inquietudes vocacionales. Fue entonces cuando empieza su primera etapa de purificación, podemos decir. En la vida espiritual podemos tener diferentes o momentos distintos de purificación, pero ya en la vida del convento podemos decir que aquí inicia para ella una etapa de purificación misma que la preparó para la toma de hábitos. Entonces, de esta tentación que comentábamos, aprendió. La tentación se vence manifestándola, descubriéndola. Entonces empezó a aprender a abrirse a su superiora, que era al mismo tiempo maestra de novicias o de postulante en este caso. Para ella era la única postulante en ese momento. Dice María Amada que empezó a sufrir esas dificultades o sufrimientos no exteriores, sino que primero pasó por muchos sufrimientos interiores. No cuenta, no describe todos, pero uno de ellos pues es esta fuerte tentación contra su vocación. Y a veces sufría tanto, pero no lo externaba, no lo manifestaba a sus hermanas, porque trataba de vencerse, de ofrecerlo, de trascender esos sufrimientos. No se tiraba al drama o no comentaba, no hacía protagonismo de lo que ella estaba pasando y viviendo, sino que los vivía con entereza. Por eso expresa, en los principios llegué a decirme, sorprendida, ¿cómo es esto? Sufrir tales penas y aparecer con cara de aleluya. Ella misma no se explicaba, pero lo hacía con naturalidad, no como una especie de hipocresía, de falsedad, de dar una cara falsa, sino por el vencimiento interior. Guardaba en su interior todo lo que pasaba, pero en la comunidad estaba pues positiva, comunicativa con sus hermanas, incluso trataba de hacer en las recreaciones, en las reuniones, la vida alegre para los demás, el momento alegre, el ambiente alegre, feliz. Y por eso, pues, ella misma se daba cuenta que era gracia de Dios. Por eso, dice, era capaz de poner cara de alegría, de aleluya. Y en esta etapa que fue muy breve, escasos 3 meses, porque vamos a ver que su profesión, su toma de hábito fue enseguida, en mayo. Fue aprendiendo o fue recibiendo luces especiales en su vida espiritual.
con la orientación también de su confesor, de su director espiritual, para confirmar si era gracia o si eran ideas de ella o si era un engaño. Pero una de las cosas que ella dice que aprendió fue guardar el secreto de la cruz y del dolor, porque también iniciaron ya los padecimientos físicos. Recordemos que ella de antes era muy enfermiza, padecía dolores de cabeza, hemorragias, y ahora también por el cansancio del trabajo que era agotador en la comunidad para ella, comenzó también a padecer enfermedades. Pero dice, aprendió a guardar el secreto de la cruz y del dolor, a lo que llamó a su manera, o lo entendió, como la virginidad del sufrimiento, una expresión muy especial o propia de ella, como ese ofrecer a Dios el dolor en silencio, puramente, sin hacer alarde, sin, por decir así, alardear de lo que podía ofrecerle, sin compartir con nadie, sino en un silencio muy íntimo, que solo con su confesor podía compartir seguramente. También ese hacerse pequeño o pequeña para desaparecer. O sea, empezó a conocer o continuó profundizando en el camino de la humildad y de la sencillez, de esa pequeñez espiritual que agrada a Dios, en el sentido de mismo evangélico, como vamos a ver, de que los pequeños son los que entran al reino de los cielos. Hacerse pequeño y desaparecer, para hacer frente al orgullo, a la vanidad, a la presunción. Hacerse pequeño y desaparecer, y también dice, si alguno es muy pequeño, que venga a mí. Recibió esa intuición o esa luz del corazón de Jesús, como si le dijera, si alguno es muy pequeño, venga a mí. Esta imagen que vemos es una de las imágenes preferidas de ella, como con esa inocencia, candor, pureza de alma, con la que nos debemos acercar a Jesús, sobre todo en esa actitud de confianza y abandono total hacia Dios, hacia Jesús. Lo tiene este cuadro en su estancia, donde solía hacer oración ya de grande como madre de la congregación, pero también en varias estampitas que guardaba ella, como que era una de sus preferidas. Si alguno es muy pequeño, que venga a mí. Y creo que es el espíritu evangélico, esta frase, tiene ese mismo sentido del espíritu evangélico, de la frase evangélica de Jesús. Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y María Amada, pues, desde esa etapa previa a su toma de hábito, comenzó a experimentar, a comprender, por gracia de Dios, el sentido profundo de esta frase del Evangelio. Y también, pues, por la lucha que ella empezó a vivir interior para trabajar en la virtud, para vencer sus inclinaciones negativas o lo que iba experimentando también que se le hacía difícil en la comunidad, pues entendió que la vida, en realidad, la vida de todo cristiano, no solo en el convento, sino que nuestra vida, si es una vida que quiere crecer en santidad, que quiere superarse en presencia de Dios y para el bien de los demás, ha de ser un combate espiritual, como diría también otro santo, San Francisco de Sales. Dice, y lo expresa así María Amada en esa etapa, en esa edad. Vi por experiencia que la vida del hombre es una milicia sobre la tierra. Es decir, una lucha, un combate que hay que librar entre el bien y el mal. No fuera, sino dentro de nosotros mismos, que tenemos esa tendencia, esa fuerza que nos jala, nos invita a hacer el bien, pero por otra parte la que nos quiere impedir continuar o crecer en el camino a la santidad.
y ella lo experimentó en carne propia. Y por eso se decidió retomar su camino, tomar en serio, como ella expresara también más tarde, tomar en serio lo que traían entre manos, porque sabía a qué entró a la vida religiosa, a ser santa. Entonces se decidió a emprender ese combate interior contra el mal, contra aquello que le impedía. Dice, confiada en mi divino y cariñoso Rey y Capitán Jesucristo, me lancé a la lucha, sin miedo ni rodeos, pues todo lo podría en aquel que me conforta, en aquel que me confortaba. Vemos en esta frase también ese tinte de lucha, de milicia, de combate, pues, dice, mi Rey y Capitán Jesucristo, o sea, alistada como soldado valiente en las filas del reino. Me lancé a la lucha sin miedo ni rodeos, pues todo lo podía en aquel que me confortaba. Ya también aquí empieza a comulgar con el lenguaje de San Pablo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Su toma de hábito llegó el 30 de mayo de 1913. Después de esta etapa muy fuerte, muy breve, sí, de 3 meses, poco menos, pero muy intensa de preparación espiritual a su toma de hábito. Una etapa de purificación. Entonces, ya habiendo probado gran parte del sufrimiento, se dispuso a hacer un retiro espiritual y en ese retiro también se confesó. Se sentía ella como una pequeña anacoreta. Era el primer retiro que hacía propiamente en el convento. Todo el día solita, todo el día en silencio, profundizando y preparándose. Se acostumbraba, y en muchos conventos o mucha gente todavía lo acostumbra, a hacer una confesión general. O sea, aunque ya nos hayamos sentido perdonadas, pero luego, o perdonados, pero luego a veces pueden venir esos pensamientos, ay, aquel pecado, ay, aquello que cometí, o aquello que no hice, aunque ya hayamos recibido confesión, pues nos vuelve a dar paso, nos puede ayudar a hacer nuevamente una confesión general, no por la duda de que hayamos sentido, de que hayamos sido perdonados, sino porque necesitamos volver a recuperar la paz. Entonces, dice de esta experiencia, el Padre me consoló y al fin me dijo, dé gracias al corazón de Jesús por las grandes mercedes, es decir, favores, que le ha hecho. Su alma en estos momentos quedará tan limpia como si saliera de las aguas del bautismo. ¿Y por qué dice me consoló? Pues porque su preparación a la confesión fue realmente profunda. Si recordamos, en otra ocasión hablamos de su primera confesión, justo para hacer la primera comunión, que también ella experimentó un dolor profundo de sus pecados, una verdadera contrición, es decir, arrepentimiento, que eran pecados de niña, pecados o faltitas veniales, pero para ella eran grandes ofensas, grandes pecados. Se sentía, incluso lo llega como criminal, como que muy mal ante Dios, pero era de ver y de entender la gran santidad y el gran amor de Dios. Y en este momento vuelve a experimentar ese dolor profundo de sus pecados, que dice ella, me puse a llorar sin parar, no encontraba consuelo, por eso dice, el Padre me consoló. Y de ahí pues se fue, ya el Padre le dio la solución y le dio la penitencia y se fue a su reclinatorio, a su lugar, a hacer la penitencia que le indicó. Y en ese momento dice, de pronto en mi alma brilló una intensa luz. Vi un mar inmenso sin orillas y en esa inmensidad un punto pequeñísimo. Y al instante mi Jesús me dijo, mira el mar infinito de mi misericordia y que eres tú y tus pecados perdidos en este mar sin límites, tú ámame.
Bueno, dice que el Padre la consoló, pero pues ¿quién la consoló? ¿Quién mejor? El que verdaderamente la consoló realmente es el corazón de Jesús. Tú ámame. O sea, ¿qué son tus pecados? Es una gotita en este mar inmenso. Fue una experiencia muy, muy grande de la misericordia del corazón de Jesús. En ese retiro, después de esa confesión que experimentó, en la que experimentó realmente el perdón de Dios. Mira el mar infinito de misericordia. ¿Qué eres tú y tus pecados perdidos en este mar sin límites? O sea, tú ámame. O sea, ya olvida todo, todo quedó perdido en ese mar. Qué grande, qué bonito, cómo nos gustaría o cómo tal vez más de una vez hemos experimentado esta gran misericordia del corazón de Jesús después de una confesión. Pero qué profundamente, qué grandemente lo experimentó así, María amada. Y bueno, después de esta preparación tan profunda, la ceremonia de su toma de hábito. Fue la primera ceremonia de toma de hábito. Toma de hábito significa o significaba antes del concilio el inicio de su noviciado. Antes del concilio se le daba gran relevancia al ritual de esta ceremonia. Incluso casi en todos los conventos entraban a la capilla vestidas con vestido de novia, vestidas de novia totalmente, porque iban a desposarse. Y después había un momento en que desaparecían, y luego aparecían ya con el hábito religioso y con una corona blanca. Y generalmente les imponían en ese momento un velo blanco. Ya hasta profesas, pues ya nomás le cambiaban el velo blanco por el negro. Entonces ella la describe así. La ceremonia fue por la tarde. Dice, y después de la ceremonia, gran violencia tuve que hacerme para atender y dar gracias a las personas que fueron bastantes. Era la primera vez que en aquel pueblo se celebraba una toma de hábito. ¿Y por qué habla de esa gran violencia? Porque ella se sintió poseída, llena, plena del amor de Dios, plena de la presencia de Dios, como que la llenó, la planificó, y ya lo que quería solo era, se sentía muy unida a Él, y como que quería estar ya nada más con Él. Entonces, como que la sacaba de ese como éxtasis, pero tenía que hacerlo, tenía que atender a la gente. Entonces se sentía, yo creo, como sobre nubes o sobre el suelo. O sea, de hecho, la primera ceremonia, bueno, para muchos casos de las que actualmente, o después de que hicimos la profesión, la primera profesión es un momento muy emotivo que nos pone así como fuera de nosotros de emoción. Y así lo vivió ella, pero ella experimentó grandemente el amor de Dios. Y por eso dice, tuve que hacerme violencia para atender a familiares y a tanta gente que asistió, darles las gracias y todo, despedirlos o estar con ellos. Y hubo pues otros detalles en esta celebración que ella disfrutó muchísimo. Bueno, para empezar, el 30 de mayo en ese año se celebraba, o cayó en ese año, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, muy providencialmente, muy especialmente, porque solo cada 50 años, durante el año litúrgico, esta fiesta cae un 30 de mayo, cada 50 años, y providencialmente coincidió con su toma de hábito, o ese año eligieron porque así va a ser una fiesta especial. Y precisamente para ella, el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Y además, pues en pleno mayo, un caso muy especial, o un fenómeno extraordinario, pues para hacer ya mayo, cayó tal cantidad de granizo como jamás había visto ni veré.
pues en Jalisco, en esa zona, no se veía, bueno, no nieve, sino granizada en esa cantidad. Hubo lugares en que se alzaba cerca de medio metro del piso. Aquello era para alabar a Dios. Ella cuenta en sus escritos que todos los preparativos, por supuesto, era la primera toma de hábito de ahí, pues yo creo que las madres en medio de su pobreza echaron la casa por la ventana o la gente les ayudó también. Dice, todos los preparativos eran blancos, que si a lo mejor flores, manteles, que una florecita, que un adornito, todo era en blanco, excepto la alfombra, pues que la estuvieron cosiendo, que era que la cosieron a mano, quién sabe de qué sería la alfombra, que era roja. Dice, un color que me encanta, que es muy bonito. Dice, pero mi amado Jesús se encargó de darme una alfombra blanca también. Y esta fue la alfombra que ella disfrutó en ese día, la de una gran granizada. Bueno, así vemos la primera etapa en la que convivió o compartió, se dejó dirigir, se dejó conducir por el padre José María Robles, un gran santo, con el cual tuvieron pues varias coincidencias. En primer lugar, un amor muy grande al Sagrado Corazón de Jesús, y no tanto porque fuera una espiritualidad de moda, no era moda, eran gracias, eran bendiciones de Dios que daba a nuestra patria, a nuestro pueblo mexicano que pasaba por esa revolución de principios del siglo y que también ya se acercaba a la otra lucha religiosa, la persecución callista. Apenas en 1908 había sido la consagración de México al Sagrado Corazón de Jesús. Primer país en consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, era una espiritualidad que el Espíritu de Dios estaba sembrando en los corazones y la sembró, la llevó a grandes santos de nuestro pueblo mexicano. Y en este caso, tanto al Padre, a San José María Hurtado, como a la Madre María Amada, sierva de Dios hoy, María Amada del Niño Jesús. Entonces fue muy fácil que ella encontrara esa resonancia espiritual, esa afinidad espiritual con él. Y por supuesto que siguió aprendiendo y profundizando más, conociendo más sobre este amor al corazón de Jesús, bajo la dirección de San José María Robles, como lo seguiremos viendo en temas posteriores. Ahorita nos quedamos en esta primera parte hasta su toma de hábito de la sierva de Dios María Amada del Niño Jesús, y pues dejo la palabra a la hermana Rosario Cano, que va a continuar el tema. No cabe duda que los santos se atraen. En este caso, San José María Robles, que guía a la sierva de Dios en su camino de santidad, pidiéndole que no cierre su corazón al corazón de Jesús. O también le dice, no lo tarde en abrirle. Es importante este encuentro de las dos almas para llevar a cabo esta espiritualidad del corazón de Jesús. La oración, la meditación, esto será el motor de la sierva de Dios, que invita a que cada una de sus hijas vivamos, a que cada uno de los que compartimos nuestra propia espiritualidad la llevemos a cabo. Al igual, a vivir lo que es el silencio, para compartirlo todo con el corazón de Jesús. Y si tenemos un guía, en este caso, que puede ser nuestro confesor, o algún sacerdote, o alguna persona en quien tenemos confianza, que nos ayude a compartir y convivir esa espiritualidad que el corazón de Jesús en cada uno de nosotros también va realizando. Recordemos que María Regina, María Amada, tiene el camino de humildad, de sencillez, que el mismo corazón de Jesús le pide que lo obtenga ella. Y ella también se va a comenzar a confrontar y decir, todo lo puedo en Jesús que me conforta. Tu gracia me conforta, Señor.
Entonces, recordemos que son palabras que ya son del Evangelio, pero que ya hace vida y que también nos hace hincapié en este seguimiento de tener un guía, de tener alguien en quien apoyarnos para continuar esta propia espiritualidad que ella nos va dejando a cada uno de nosotros a través de la confesión, a través de la oración, a través de aquellos actos más pequeños en abandono a lo que va a ser la abnegación, el sacrificio, para tener esta relevancia desde nuestro propio carisma y vivir nuestra propia espiritualidad. A continuación, la hermana Rosario continuará con el tema. Buenas tardes. Como ya les dijo la hermana Verónica y la hermana Felicitas, pues vamos a continuar con la temática del día de hoy, que es pues la necesidad de caminar a la santidad de la mano de un santo. Ya la Madre Felicitas nos habló de la manera como sierva de Dios, Madre María Amada, llevó a cabo su acompañamiento espiritual con el ahora ya mártir canonizado San José María Robles. Pues bueno, en la actualidad, pues vamos a tratar de reflexionar un poco, no es como tratar de agotar todas las posibilidades, porque lo que se refiere al acompañamiento espiritual en la actualidad, pues hay mucha información, es muy vasta. Vamos a tratar de enfocarlo en ciertos aspectos, sabemos que hay muchos más, pero vamos a ir reflexionando. Vemos que obviamente todos tenemos la necesidad de ser guiados. Hablando del aspecto de la santidad, pues bueno, obviamente si queremos llegar a la santidad es mejor hacerlo de la mano de alguien que esté en un camino de santidad. Vemos que de manera general todos los seres humanos y todos los seres en general aprendemos, tenemos la capacidad de aprender, pero aprendemos del otro por la interacción. También aprendemos ante los estímulos sociales y culturales, desarrollando habilidades, las mismas que adquirimos, con conocimientos, y vamos en un momento dado también nosotros con el tiempo nos convertimos en transmisores de lo que hemos aprendido. En el aprendizaje humano tenemos que este aprendizaje es un proceso a través del cual se adquieren habilidades, conocimientos, conductas y valores. Esto es como resultado del estudio, de la experiencia, de la instrucción, del razonamiento y la observación. Sabemos que no todo se aprende en las aulas. Generalmente lo primero que aprendemos pues es en base a la observación. Cuando somos pequeños o bebés, pues un bebé aprende de lo que observa de sus padres. Y bueno, este proceso se puede analizar desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. Una de estas funciones mentales es más importante en los seres humanos, o sea, el aprendizaje es muy importante en los humanos, también en los animales, y pues ahora tenemos lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Es todo un tema la inteligencia artificial, pero bueno, vamos viendo que el ser humano es alguien que está en un continuo aprendizaje. Y en este proceso de aprendizaje pues intervienen diversos factores que van desde el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, así como los valores y principios que se aprenden en la familia, que es el lugar por excelencia donde se forjan los primeros aprendizajes. En ella se establecen los principios de este aprendizaje de cualquier individuo y se afianza el conocimiento recibido.
el cual forma la base para aprendizajes posteriores. Y bueno, aquí tenemos una familia, aquí tenemos también una imagen donde aparece San José, enseñándole, transmitiéndole valores, principios humanos a Jesús, ¿verdad? Él fue el padre terrenal, digamos, de Jesús, el que le enseñó, el que le transmitió todos sus conocimientos, sus habilidades. Él era carpintero. Obviamente Jesús aprendió todo el lenguaje y todas las artes de la carpintería por medio de José, San José. Este aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es óptimo cuando el individuo está motivado. Pues eso lo sabemos, ¿verdad? Sobre todo cuando, bueno, los que ya terminamos cierta etapa de estudios o los que ahorita se encuentran estudiando, sabemos que si algo nos motiva, una materia, algún área especial del conocimiento, el aprendizaje va a ser más fácil. Pero cuando un área no nos agrada del todo, el aprendizaje va a ser un poco más complicado. Entonces, este estudio sobre cómo aprender interesa a las ciencias de la educación, la pedagogía, la neuropsicología, la psicología educacional y la antropología, aquella que recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano. Hay muchas ciencias que estudian ese hecho de que los humanos aprendemos. Y bueno, eso es en el ámbito humano. En el ámbito espiritual también hay un aprendizaje que generalmente, no que sea un área que desconozcamos, pero a veces no le damos la debida relevancia. Nos enfocamos o nos enseñamos por cultura o por el entorno, que es más importante en el aprendizaje que nos ayuda a colocarnos en un entorno social o económico. Pero el aprendizaje espiritual también está en torno nuestro. Y básicamente se gesta en la familia. ¿Por qué? Porque la familia es aquella que transmite la fe. Los padres van a transmitir a sus hijos aquella experiencia real de confiar en Dios, de buscarlo y de necesitarlo. Y para esto, pues obviamente es de una gran ayuda la catequesis familiar, como un método eficaz para formar a los jóvenes. Pues los padres de familia tienen que tener esa línea de fe, de catequizar y hacer que sus hijos tomen conciencia de su misión y de evangelizadores en la misma familia, ¿no? En los temas anteriores que hemos visto, el entorno familiar de Sierva de Dios, Madre María Amada, podemos recordar cómo su papá, obviamente también su mamá, pero su papá sobre todo, fue como su gran evangelizador. Él le leía vida de santos, le motivaba a imitar a Jesús, al niño Jesús, a imitarlo en su pobreza, en las virtudes, a la Santísima Virgen. Entonces, su papá fue un gran evangelizador, su mamá también le enseñó a vivir la caridad con los pobres. Entonces, su entorno familiar le ayudó a ella a ser una niña de fe para después ser una joven y una adulta con una fe cada vez más profunda y más madura. Entonces, de ahí la gran responsabilidad y seriedad que tiene el entorno familiar en la formación de la fe de los hijos. Aquí nos está dando pues este contexto, ¿verdad? Estamos suponiendo en padres creyentes, católicos, pero esto en cualquier ámbito, en cualquier religión. Lo que una pareja, un matrimonio crea o no crea, le va a transmitir a sus hijos. Si es una musulmán o budista o es alguien ateo, pues eso le va a transmitir a su hijo. En el ámbito que nosotros estamos hablando, pues es el ámbito de la fe católica. Entonces, eso es una tarea que en primer lugar corresponde al núcleo familiar. Otro ámbito en el cual la fe se fortalece y vamos adquiriendo conocimientos en la fe, pues es el grupo. Para alimentar esta fe, pues necesitamos la ayuda de otros. Hay que acompañarnos los unos a los otros en este camino de fe, que debe ser iluminada por la palabra de Dios, la oración y fortalecida por los sacramentos. La fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo.
Y bueno, los grupos, pues obviamente, si llamamos el ámbito espiritual, pues obviamente cuando los papás llevan a los niños a la catequesis, o los enseñan a orar, a rezar el rosario, o los llevan a ofrecer flores, que en muchos lugares ya se ha perdido esta hermosa tradición. Entonces son actos, ¿verdad?, que van haciendo que el niño o la niña vaya viendo que su fe también la comparte en un grupo. Y eso es muy importante. Dice, nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro y debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de otros, y por mi fe contribuyo a sostener la fe de otros. Nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 166. Entonces, pues es la necesidad de vivir en grupo, en comunidad de iglesia, nuestra fe. Ahora, en ese caminar espiritual, hay muchas dimensiones, pero nos vamos a enfocar específicamente a la dirección o acompañamiento espiritual, que es lo que veníamos reflexionando ahorita con Madre Felicitas, de cómo sierva de Dios, Madre María Amada, llevaba su acompañamiento espiritual con San José María Robles, aquello que le ayudó a descubrir lo que Dios le pedía o a fortalecerlo. Y pues bueno, dentro de este ámbito de la dirección o acompañamiento espiritual, pues tenemos algunas definiciones según el diccionario de espiritualidad de la dirección espiritual. Nos dice que, según el diccionario de espiritualidad, nos dice que la dirección espiritual es la ciencia y el arte de conducir a las almas a la perfección cristiana. El objetivo de la dirección espiritual es el desarrollo de la gracia del dirigido. O sea, cuando alguien pide una dirección espiritual, pues está buscando eso. Que la gracia en mí o en la persona, pues, se desarrolle. Entonces, la dirección espiritual es, por lo tanto, un camino que consiste en ayudar a una persona a conocer el plan de Dios para su vida diaria y poner en acto los recursos que Dios le ha dado para implementar este plan. Entonces, es poner manos a la obra, ¿verdad? Y también esta dirección espiritual es una guía personal e íntima. Se trata de una relación estable donde se da luz y se va acompañando y sosteniendo en el discernimiento y búsqueda de la voluntad de Dios para poder progresar en la santidad. Esta ayuda es un camino de gracia y libertad único e irrepetible, en respuesta a esa relación de amor personal que cada uno tiene con Dios. Entonces, pues sí, como nos muestra esta imagen, ¿verdad? Estar tomado de la mano de Dios. Dios también nos habla a través de mediaciones. Ya vemos, más adelante los desafíos o las dificultades que hay en este ámbito ahora. Pero Dios, si vemos en las Sagradas Escrituras, se manifiesta a través de otros. Les da a conocer su voluntad, como lo hizo, pues, con varios de los grandes profetas, ¿verdad? Hay signos, hay símbolos, hay personas que son mediadores. Y es como una obra de arte. No puede existir una pintura si no hay quien tome el pincel y ayude a crear aquellas obras de arte. Y tenemos algunos tipos de acompañamiento. Como les decía, hay varios. Solamente vamos a mencionar estos tres. El que es el ocasional, el continuado y el vocacional. En el acompañamiento ocasional, pues se refiere a esos encuentros que están más centrados en los temas que se quieren consultar. Se trata de un acompañamiento orientado a facilitar la resolución de un problema más o menos duradero, como la elección de estado de vida, la crisis matrimonial, elegir estudios, trabajo, etc. Es una temática clara, ¿no? Y es para ayudar a clarificar una situación en concreto. El acompañamiento continuado, pues, consiste de esas entrevistas que están orientadas para iniciar o consolidar la vida espiritual. El acompañante propone una pedagogía de la interioridad y hay un seguimiento de la evolución del acompañado. Se centra en la persona y no tanto en sus problemas.
El acompañante procura fortalecer a la persona desde sus potencialidades. Es la misma persona la que aprende desde el conocimiento propio a tomar resoluciones en su vida. Entonces, en el anterior, pues le ayudan a enfocar para tener una solución o una idea clara de qué es lo que necesita. En el continuado, pues se trata, como dice aquí, de fortalecer a la persona para que sepa ir tomando esas resoluciones de manera personal, ¿verdad? El acompañamiento vocacional está centrado en el proceso espiritual. El acompañante se fija más en la meta hacia la que la persona es llamada. Atiende la vocación que debe responder. Mira al crecimiento continuo en Cristo y se orienta al acompañado desde el proceso de ir entregándose cada día más a Cristo y evolucionando en su vida cristiana. Pues este acompañamiento vocacional, pues generalmente ya es cuando una persona tiene más madurez en ese proceso de interiorización con Dios, que ya tiene más claridad de qué es lo que Dios le pide. El acompañamiento vocacional no es solamente para los que quieren ser sacerdotes o religiosas, sino también para aquel que quiere estar seguro si está llamado al matrimonio, o aquel que dice, pues yo quiero ser un célibe, un laico consagrado, no siento necesidad de casarme, me siento pleno, creo que puedo hacer mucho bien a los demás siendo un soltero, una soltera consagrada a Dios. Pero sí es necesario el acompañamiento espiritual para que haya precisamente, como nos dice aquí, ¿verdad? Una evolución desde aquella vocación a la que he sido llamado y al cual estoy respondiendo para que sea con mayor madurez. Ahora, las funciones de este acompañamiento, pues bueno, entre las muchas que hay, yo elegí estas. Son las situaciones y proyectos del sujeto que va a abarcar la historia personal, los deseos, capacidades, límites, circunstancias, etcétera, ¿no? Despertar también en el sujeto la vida teologal, lo que es la iniciación a la trascendencia. Hay que ayudar a que la persona o el sujeto integre en su vida el mundo de la gracia ante el misterio de la cruz. Pues sí, ¿verdad? Porque si estamos pidiendo un acompañamiento para tener más claridad en lo que Dios nos pide, pues no es como un apapacho, ¿verdad? Nos tiene que ayudar desde nuestra historia personal, desde nuestra realidad, desde San Agustín, que la gracia supone la naturaleza. Entonces, de acuerdo a nuestra historia personal, a nuestras capacidades, nuestras circunstancias, es que vamos a empezar a madurar y con el autoconocimiento para poder crecer en el mundo de la gracia. Por eso es tan importante el conocimiento personal en todos los ámbitos, no solamente en las etapas de vida consagrada, sino también dentro de cualquier estado de vida que se elija. Bueno, también tenemos el que dice aquí que es integral, es decir, que haya una cimentación humana. Ayudar al crecimiento de la madurez humana, que es la confianza en sí mismo, la autoestima, la capacidad de entrega, sensibilizar la conciencia moral y espiritual, educar la libertad, etc. Se prepara de esta manera el terreno a la vida de la fe, ¿verdad? Es necesario, como decíamos, un autoconocimiento para poder tener más solidez para que la gracia sea más fecunda. Y dice el acompañamiento que se entienda como un encuentro y diálogo personal. La relación que se establece ayuda al que es acompañado a conocerse, a manifestar su interior, incluso en los aspectos más ocultos y problemáticos, y a superar temores y defensas para seguir más fielmente a Jesús. Dentro de este texto también hacía una observación que hay determinados casos en los que posiblemente la persona necesite un acompañamiento psicológico, como dice aquí, ¿verdad? Incluso en los aspectos más ocultos y problemáticos. Yo creo que todos tenemos ahí en nuestro interior cosas que están, pues quizá en el inconsciente o muy ocultas y no sabemos por qué reaccionamos o por qué tenemos ciertas tendencias, y aquello nos va a crear problemas en nuestra vida de fe, en nuestra vida
de comunión con los demás. En el caso de los matrimonios, pues a lo mejor ciertos conflictos matrimoniales que dirás, bueno, pero ¿por qué actúo así? Si mi esposo me quiere, o si mi esposa me quiere y yo tengo esta reacción. Pero por eso es interesante y muy importante conocer los aspectos más ocultos y problemáticos y superarlos para que haya un crecimiento espiritual. Ahora, en el quinto nos dice, este acompañamiento espiritual es una mediación humana y es una gratitud que lleva al hombre a una mayor amistad con Dios. No es el que dependa de las relaciones externas. O sea, finalmente, tener a alguien que nos lleve el acompañamiento espiritual no es crear una codependencia de aquella persona. Aquella persona es una mediación humana. Y es una mediación que hay que agradecerle a Dios porque nos lleva precisamente a una mayor entrega con Él. Y vemos cómo Madre María Amada, aunque hoy solamente se menciona a San José María Robles porque fue su primer director espiritual dentro del monasterio de Mascota, pero más adelante, si Dios nos presta vida, veremos que ya tuvo otros directores espirituales, otros sacerdotes que le fueron ayudando en ese crecimiento de fe, en profundizar en el autoconocimiento, de manera que ella pues fue muy abierta a la gracia de Dios, no se apegó a una persona, valoró la presencia de, en este caso, de San José María Robles, y cuando él, por las razones que se dieron, ya no pudo estar haciendo las funciones de confesor de la comunidad, pues ella sigue adelante su caminar, y después con otros sacerdotes sabios y santos en los caminos del Espíritu, y continúa porque sabe que ellos son mediaciones. Obviamente se crean vínculos afectivos, vínculos de fe, de fraternidad, pero no es como apegarme, tengo que ser continuamente con esta persona, ¿no? Entonces ella así vivió ese acompañamiento espiritual. Ahora, en la actualidad nosotros tenemos varios desafíos ante lo que es el acompañamiento espiritual a nivel general. Ciertamente habrá más, pero me parecieron importantes estos porque mucha gente piensa, incluso dentro de la vida consagrada, decimos, bueno, el acompañamiento espiritual es solamente para los consagrados, el padrecito, la madrecita. No, el acompañamiento espiritual es para todo creyente que quiera crecer en su vida de fe. Y sabemos que hay muchos laicos que tienen su director espiritual, entonces no es solamente para los consagrados, si hablamos de estado de vida, es para todo aquel que quiera crecer en su fe. Ahora, hay quien dice, bueno, recurro a un acompañamiento espiritual solamente en situaciones de crisis. Pues sí, pero no, ¿verdad? O sea, sí vemos que el acompañamiento ocasional es para una situación en específico, pero no es solamente para esas situaciones. Ahora, también tenemos lo que le llaman la cultura de la plataforma, la cual implica todos los medios de comunicación y redes sociales, y hay gente que piensa que eso es suficiente y no necesita un director, un acompañante espiritual, porque como ahora lo encontramos todo en las redes sociales, yo puedo buscar, pues hasta varios, ¿verdad? Participan o participamos a veces en la misa en línea, veo conferencias, puedo estar rezando el rosario con los que están en Roma o en Lourdes o en otras partes del mundo. Pues pensamos que con esa cultura de la plataforma, las redes sociales es suficiente. Incluso ahora que está la pandemia, se creó cierta polémica en algunos sectores de digamos, de los creyentes, que pedían la confesión por redes sociales. Y vimos que no fue aceptado, ¿verdad? Una cosa es que a lo mejor una llamada de algún sacerdote amigo o el que te lleve algún acompañamiento, pero la cultura de la plataforma es buena, pero puede ser un desafío en ese aspecto, ¿no? No va a suplir el trato directo con las personas o este caminar personalizado. Ahora también la falta de compromiso en la vida espiritual, pues simplemente no me interesa, no siento necesidad. Pues existe este tema, pues
está bien, pero no, yo no lo necesito, o sea, no me interesa. Eso sería algo más triste, ¿verdad? Ahora, otro desafío es el que tenemos ahora todos, casados o no casados, con hijos o sin hijos, es saber formar a las próximas generaciones. En tanto la familia como los grupos nos vamos desenvolviendo, vamos compartiendo la fe. Es muy importante saber formar a las próximas generaciones en su fe, en tener la conciencia de que es necesario tener alguien que nos ayude a crecer en esa misma fe. A veces nos quedamos nada más, por decir, cuando generalmente somos chicos, nos mandan al catecismo, hacemos nuestra primera comunión y a veces ahí termina la historia. Ya no regresamos más a la parroquia, ningún grupo, cumplimos el requisito de las horas o el año o el tiempo que haya pedido la parroquia para hacer el sacramento y ya nos vamos, como que ya adquirí lo que quería, ¿no? Entonces es un desafío esa formación continua, ¿no? También la permisividad, el relativismo, el consumismo, la religión a la carta, como les decía un poco también de la cultura de la plataforma, en que pues todo está bien, no pasa nada, o yo tengo un mundo donde todo me satisface, puedo comprar, puedo adquirir, pues no necesito un aprendizaje espiritual, eso es como obsoleto, ¿no? Son algunos de los grandes desafíos que tenemos en este aprendizaje o caminar espiritual. Pero sin embargo, también tenemos algunas oportunidades en la actualidad, no todo es como muy oscurito, ¿verdad? Algunas oportunidades que tenemos ahora, pues es que, digamos que a base de la pandemia en estos últimos años, las familias han pasado más tiempo juntos y ha habido familias, obviamente ha habido de todo, ¿no? Familias que han tenido más crisis, incluso pues que ha habido más violencia doméstica según las estadísticas, pero también ha habido la oportunidad de pasar más tiempo en familia, más tiempo juntos, de recuperar lo que quizá en nuestros abuelitos veían o nos platicaban, ¿no? Que jugaban todos en familia, que podían estar juntos sin necesidad de televisión porque ni existía o era un lujo tenerla. Muchas familias han aprendido a estar juntos, pues sí, han pasado ese desafío de poder compartir más horas en familia, no nada más llegar la noche, buenas noches y saludito, besito y vamos a rezar o cenar y nos vemos mañana. Entonces es un desafío que ha sido también una oportunidad porque varias familias han aprendido y han valorado la importancia de estar juntos, de rezar juntos, de platicar, de convivir. Ahora también para la iglesia ha sido una oportunidad. La iglesia en sí misma, pues sabemos que ha tratado de estar al día en comunicación en lo que pues el mundo va viviendo, ¿no? Pero ahora, a partir de la pandemia, yo creo que la iglesia ha tenido nuevas propuestas en todos los ámbitos de comunicación, promoción social, formación de laicos. Entonces ha sido también una oportunidad para la iglesia, de manera que pues hemos tratado de estar a la altura de las circunstancias, lo cual es también bueno. Ahora, el acompañamiento como necesidad ante la soledad. ¿Por qué la soledad? Porque mucha gente se sintió sola, deprimida al estar encerrada por la pandemia y todavía hasta ahora, ¿no? Entonces, ha habido personas que sí han pedido un acompañamiento, ser escuchados, el reencontrarse consigo mismos y con lo que Dios les pide. Entonces, ha sido una oportunidad. También la conciencia de formar en los valores humanos cristianos. Eso a partir incluso de manera personal y familiar. Ha habido personas que han caído a la cuenta de la importancia que es para ellos mismos ser los generadores de formar en su núcleo familiar los valores humano-cristianos. Porque a veces sucede, ¿no? En el caso de nosotras u otros que incluso padres de familia o parejas que tengan sus hijos, a nosotros nos ha pasado que llegan los papás y dicen, bueno, para eso traigo a mis hijos al colegio para que ustedes los formen. O sea, sí, es un reforzamiento, una escuela católica, ir a un grupo de la iglesia, pero finalmente el núcleo donde se forjan de manera más sólida los valores humanos cristianos es la familia.
y ha sido una oportunidad que varias familias han caído a la cuenta de esta situación y pues han retomado esa realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta dimensión de un acompañamiento espiritual, pues tenemos desafíos, pero también oportunidades. Y es precisamente eso, ¿no? El retomar, el ver qué es necesario para nosotros para crecer en ese ámbito de vida, como lo hizo Sierva de Dios María Amada. Y si leemos vidas de otros santos, pues obviamente veremos que ellos tuvieron un acompañante espiritual, alguien que les fue orientando, que les fue ayudando a descubrir el caminar de Dios en sus vidas y estar precisamente en fidelidad a la vocación que recibieron. Y pues bueno, esto es lo que les queríamos compartir en este día acerca de caminar a la santidad de la mano de un. Lo vimos en Madre María Amada y lo vemos como nuestros retos y desafíos en la actualidad. Madre Vero. Agradecemos a la hermana Felicitas Valle y a la hermana Rosario Cano el haber compartido esta experiencia de madurez de la sierva de Dios María Amada, en donde nos invita a tener un guía que nos ayude en nuestra vida espiritual y nos lleve a ser mejores personas. Ahora los invitamos en este momento a realizar nuestra oración escribiendo nuestras intenciones o peticiones o agradeciendo algún favor por intercesión de la sierva de Dios María Amada, en donde cada uno de nosotros ponemos nuestras intenciones o las de nuestra familia o las del mundo entero. De manera especial hoy pedimos por nuestros hermanos de Ucrania y también por la paz en nuestro país o por aquellos lugares que en este día se ha generado lo que es la ley en favor del aborto. Pedimos por intercesión de la sierva de Dios también por cada una de nuestras familias. Y decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, Padre misericordioso, que elegiste a tu sierva María Amada, para que abrazada en el amor de Jesucristo tu Hijo, y llena de celo por la extensión del reino de amor de su corazón, se preocupara toda su vida por los que sufren, en especial por los más pobres y desamparados. Te pedimos por su intercesión, nos conceda la gracia que con fe solicitamos. Te agradecemos todos los dones que le has concedido y aquellos que por su medio quieras concedernos. Escucha piadoso nuestras súplicas y haznos conocer tu voluntad por Santa María de Guadalupe y los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. También los invitamos a que participen de los siguientes temas que ya se encuentran en YouTube. El tema de la familia que veíamos el mes pasado. El primero es los valores de la familia desde la experiencia de María Amada y su actualidad, que fueron dados en este caso por la profesora María Hortensia Morales Castro y el licenciado en Pedagogía Jean-Claude Maurice Duval García. Al igual, el segundo tema, Dios en el centro de la familia, unida desde la experiencia de María Amada y su actualidad, que lo dio el reverendo padre Ignacio Alcalá, misionero del Sagrado Corazón. Al igual,
Estos temas ya los pueden ustedes ver en YouTube y los invitamos a la siguiente transmisión que será en vivo y será el 6 de abril. Se adelanta una semana debido a que el miércoles 2 ya estaremos en Semana Santa. Ahora será el 6 de abril. Agradecemos su tiempo y este momento de compartir nuestra fe y de conocer un poquito más a la sierva de Dios, María Amada. Al igual, los invitamos a seguir orando y también a seguir conociéndola a través de sus diferentes libros que tiene. Gracias, Dios los bendiga. Bonita noche.